Sí me escuchas bien, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A nombre del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión. El día de hoy continuamos con la cuarta participación del ciclo de conferencias sobre el patrimonio funerario. Y en la charla pasada, para recuperar un poco lo que ha sido este ciclo de conferencias, nos acompañó el doctor José Francisco Gómez Coutinho, quien conversó con nosotros sobre los ángeles y las características simbólicas que poseen de la tradición cristiana. Hizo entonces un recorrido en el que exploró la configuración estética e iconográfica presente en el repertorio angelical funerario y revisamos desde los ángeles guardianes que hacen las veces de custodio de las sepulturas, pasando por el ángel de la muerte y el reloj de arena que le acompaña para marcar el tiempo entre la vida y la muerte, hasta el ángel del silencio que cuida que el descanso del difunto no sea perturbado. Por supuesto, vimos otros como los ángeles doncella, el ángel músico, el psicopompo, el ángel de la justicia, los de ofrenda, los ángeles de adoración, entre muchos otros. Y para quienes no hayan tenido la oportunidad de verlo, esta última y todas las charlas de este ciclo están disponibles en la página de Facebook del Coneculta Chiapas y pueden localizarse rápidamente haciendo una búsqueda con la frase patrimonio funerario. Y bueno, hoy tenemos el gusto de charlar con la doctora Luz del Rocío Bermúdez, que ha sido pionera en el estudio arte funerario en Chiapas y con quien vamos a platicar sobre la historia y el patrimonio funerario en el Panteón de San Cristóbal de las Casas Chiapas, también conocido como el Panteón Coleto. Doctora Luz, te saludo y te agradezco muchísimo que puedas platicar con nosotros el día de hoy. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Irael? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que ya estén conectados en estas charlas virtuales y también a los que se vayan uniendo poco a poco. Buenas tardes. Bueno, para conocer un poco a nuestra invitada, Luz del Rocío Bermúdez Hernández es una historiadora mexicana con formación profesional de doctorado en la Escuela de Altos Estudios de París. Se desempeña como profesora desde 2002 de la Facultad de Ciencias Sociales, Campus 3, de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la cual, por cierto, es egresada de la licenciatura en Historia. Como ya he mencionado, es pionera en el estudio del arte funerario y sus repercusiones socioculturales en Chiapas. Entre sus publicaciones se encuentra el libro de Arte y Vida en el Panteón Coleto, 1870-1930. Este tema cuenta con diversos capítulos de libros y artículos publicados en México, Italia, Francia, Guatemala, Israel, China y Costa Rica. Parte de sus investigaciones sobre el patrimonio funerario chiapaneco han sido dadas a conocer en congresos, encuentros, coloquios internacionales, entre ellos los realizados en la Ciudad de México sobre historia, arquitectura, escultura, urbanismo y costumbres funerarias organizados por el INAH y la Secretaría de Cultura. A partir de lo que ha denominado la cuestión funeraria del siglo XVI al XX en Chiapas, sus ejes de interés en investigación histórica se extienden a los procesos históricos de México y América Latina y abarcan la historia social del arte, el urbanismo y los fenómenos de identidad, alteridad. Y bueno, ya deseosos de escuchar a nuestra invitada del día de hoy, le doy la bienvenida nuevamente a la doctora Luz y le cedo ya la palabra para escucharle con muchísima atención. Doctora, por favor, adelante.
Gracias otra vez, Irael. Muchas gracias. Pues antes de iniciar propiamente esta cuarta charla sobre la historia y el patrimonio funerario del Panteón de San Cristóbal de las Casas, aquel que mi tesis de licenciatura hace ya casi 20 años, nombré Panteón Completo, y fue un título que quedó, y desde entonces a este cementerio de San Cristóbal de las Casas se le conoce también con este nombre que le di yo, y ya espero que tenga yo el momento de comentarles por qué Panteón y por qué Coleto. Gracias a todos nuevamente por estar aquí en esta cuarta charla. Quiero hacer unos agradecimientos especiales antes de empezar. Primeramente a las instituciones participantes, en especial con Punta Chiapas, también a Lina, a través de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, a la Facultad de Arquitectura de la UNACH. Agradezco muy especialmente al ICOMOS México, en especial a dos comités que pertenecen a este organismo internacional. El primero es el Comité Científico de Arquitectura y Espacios de Cultura Funeraria, que es coordinado por la doctora Ethel Moreno. Y en segundo lugar, quiero anunciar que se está formando y está ya por muy buen rumbo el Comité Chiapas del ICOMOS. Este comité que va a procurar la preservación, justamente la catalogación, el estudio, la difusión del patrimonio cultural de Chiapas. Entre los miembros fundadores de este Comité Chiapas de ICOMOS nos encontramos algunos quienes ya han estado presentando charlas y otros que también seguiremos a partir de la de hoy y la que sigue. Agradezco entonces a la doctora Ethel Moreno, al arquitecto y al doctor Francisco por las charlas previas de este ciclo virtual de charlas sobre patrimonio funerario, y agradezco igualmente a la maestra Nedina Domínguez y a la doctora Ruth García, porque serán quienes van a continuar las charlas para el próximo miércoles y el siguiente. ¿Puedes poner quizá las diapositivas, por favor? Gracias. En general estoy muy contenta de poder compartir de esta manera algunos aspectos sobre el patrimonio funerario en México y en especial en Chiapas. Intentaré yo en esta ocasión hilvanar algunos aspectos anunciados por mis colegas en las charlas previas, y también voy a anticipar otros aspectos que serán detallados en las charlas que siguen. Entonces, como decía, esta charla de hoy será sobre el Panteón Coleto, el Panteón de San Cristóbal de las Casas. Ya casi entrando en tema, solamente quisiera precisar lo que es el patrimonio funerario, indicando que este refiere a los aspectos culturales, tangibles e intangibles que forman parte del legado de sociedades en torno a la muerte, la memoria póstuma y a la disposición de restos humanos. En México, este tipo específico de patrimonio es conocido desde 2005, con la llamada Carta de Morelia. A esta carta deben agregarse dos declaraciones internacionales, que es la de Newcastle también en 2005 y la de Paysandú en 2010. Podemos ver que este reconocimiento patrimonial es muy reciente. Sin embargo, los que se incluyen como patrimonio funerario son diversos y van desde los ámbitos de los ritos, los lugares y las creencias. Aquí tenemos una vista del Panteón de San Cristóbal de las Casas, el Panteón. Esta foto la tomé en 2005 y se observa, fue tomada desde el Cerrito de San Cristóbal. Para quienes conocen la ciudad, pues no pueden dejar de apreciar e identificar el Cerrito de San Cristóbal, y ahí podemos ver una panorámica que ya ha cambiado, ya tiene 15 años esta foto, pero podemos ver la panorámica de aquel entonces, ese perfil de este Panteón Coleto, del cual ya estoy empezando. A partir de las declaratorias internacionales y nacional que acabo de comentar, pues obviamente los cementerios figuran pues desde hace estas décadas como los primeros espacios en los cuales se resguarda el patrimonio funerario a nivel mundial. Se trata entonces de los cementerios como lugares en los que recae especialmente las iniciativas y también las intenciones que se esperan obtener con las declaratorias anteriormente dichas. El objetivo entonces de la documentación
y además la preservación de las expresiones varias que se contienen en los cementerios. El legado funerario de los cementerios corresponde a tres ámbitos principales. El primero es histórico, ya que se relaciona la creación de los cementerios con el devenir de las sociedades que les dan origen y aquellas que les siguen dando uso posteriormente. El segundo patrimonio es de tipo artístico y este se observa principalmente a través de las tumbas. En este tipo de patrimonio yo observaría tres tipos de patrimonio artístico. Uno es el material, el segundo es efímero y el tercero es mixto, que tiene tanto material como manifestaciones efímeras. Finalmente tenemos el patrimonio cultural y este tiene mucho que ver con la religiosidad y también con la organización y las prácticas que realizan los usuarios. La charla de hoy entonces tiene que ver con estos cuatro aspectos. Primero voy a hablar del patrimonio histórico, posteriormente el patrimonio artístico, después el patrimonio cultural y algunos aspectos más para ir concluyendo. Vámonos entonces con los aspectos históricos, que son también los antecedentes del Panteón Coleto. Es antes de que este tuviera lugar a finales del siglo XIX. Quiero que efectivamente decía él, de estudios sobre patrimonio funerario en Chiapas. Inicié incluso mi tesis de licenciatura que desarrollé en 1900, ya en el siglo pasado. Entonces, eso precede las declaratorias que acabo de comentar de 2005 y de 2010. Y mis estudios, lo que yo he podido hacer hasta ahora, tiene que ver directamente con el cementerio Cristóbal de las Casas. Creo que es un caso pues representativo y además donde se encuentra mayor información, mayor documentación para ir rescatando el funerario todo el estado de Chiapas. Entonces, como digo, va a ser el patrimonio histórico y comenzar diciendo qué es Chiapas, dónde se encuentra para aquellos que nos escuchan y que no conocen la edad o que no son originarios de la misma, pues explicar un poco la complejidad que representa el estado de Chiapas desde su historia. Es un estado mexicano a partir de 1824, que anteriormente, entre 1532 y 1821, fue parte de la Capitanía General de Guatemala. Esto en términos administrativos y políticos, pero eclesiásticamente hablando, Chiapas perteneció conjunto la Alcaldía Mayor de Chiapas y la Gobernación de Soconusco, y este obispado fue sufragáneo del de México. Entonces tiene una jurisdicción divina en términos eclesiásticos hacia el Virreinato de Nueva España, en términos político-administrativos hacia la Capitanía de Guatemala. La doctora Ethel Moreno nos comentaba en su primera charla que sobre Chiapas no hay realmente pues, estudios profundos de arte, de patrimonio funerario, y lo que se conoce más al respecto es el patrimonio de tipo arqueológico, es decir, principalmente de las civilizaciones prehispánicas de la Mesoamérica antigua, y tenemos el ejemplo clásico de la tumba de Pacal en el edificio de las inscripciones, el templo de las inscripciones en Palenque. Esta tumba, este sarcófago, fue descubierto en 1952 por el arqueólogo Alberto Ruz-Lullier, y es como el paragón de lo que es el arte funerario chiapaneco, que efectivamente es muy rico en términos arqueológicos y de las culturas de esa Mesoamérica antigua. Sin embargo, tendríamos que ver
que mi estudio tiene mucho que ver, como se enfoca en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, tiene mucho que ver con lo que sucede a partir de la época de conquista, el siglo XVI. Yo voy a empezar a hablar sobre eso. Solamente con este mapa quisiera explicar lo que se ha arqueológicamente hablando en este valle de Jovel, que es a donde se asentó San Cristóbal de las Casas en 1528. Podemos ver todos los triangulitos que están aquí ubicados, son sitios en donde se han detectado vestigios arqueológicos. Aquí espero que puedan ver el puntero que estoy señalando. Este está muy cercano al centro. Corresponde a quienes conocen la ciudad a lo que es el edificio de Teléfonos de México. Se encontraron vestigios, incluso usamentas de mamut, y en los demás, las orillas, sobre todo en las faldas de la cuenca, han encontrado vestigios funerarios. Entre estos sitios destacan el sitio de Moshvikil, al norte de la ciudad, y el sitio de San Felipe Ecatepec, al sur. Si pueden ver, hay una cierta concordancia cardinal entre son tanto antagónicos. Moshvikil sobre todo refiere a la celebración del Fuego Nuevo, que como tal vez algunos de ustedes conozcan, cada 52 años tenía lugar esta ceremonia de Moshvikil. Es además un primer número del calendario. Y por otro lado tenemos a San Felipe Ecatepec. Por su nombre nos infiere su dedicación a el dios viento. Entonces hay una cierta correspondencia entre el fuego, el viento, el norte, el sur, donde sale el sol, donde se oculta el sol. Es un estado pues muy general de cómo se encontraba el sitio, el Valle de Jovel, antes de cuando llegan los españoles. Hay que recordar también que Villarreal, que es el primer nombre de San Cristóbal de las Casas, es el nombre que dio su fundador, Diego de Mazariegos, pero la fundación, el sitio original de la fundación, tiene lugar a orillas del río Grifo, es decir, donde ahora está la ciudad de Chiapa de Corzo. Solamente pocos días después, del 3 de marzo al 31 de marzo de 1528, Mazariegos traslada su fundación a el sitio actual, en el Valle de Jovel. Entonces, este es el momento en el cual San Cristóbal de las Casas va a tener lugar en este sitio, pero hay que recordar su origen, su fundación ocurrió a orillas del río Grijalva, en lo que es la ciudad de Chiapa de Corzo. Ahora, hablando del cementerio de San Cristóbal de las Casas, podemos ver que en 1616, el dominico Antonio de Remesal, que es uno de los principales cronistas de la ciudad, describió lo siguiente sobre la fundación y la planeación de lo que fue la Ciudad Real en 1528. Bueno, antes de que se llamara Ciudad Real, se llamaba Villarreal. Vamos a leer lo que dice. Para esto hicieron primero una planta, porque todos fuesen uniformes en edificar. Lo primero dieron lugar a la iglesia, mayor o menor, conforme al número de vecinos. Junto a ella pusieron la casa del padre, delante de la iglesia una plaza muy grande, diferente del cementerio. Ojo con esta frase. Enfrente estaba la casa o regimiento o consejo, junto a ella la cárcel y allí cerca el mesón o casa de comunidad, donde posasen los forasteros. Todo lo demás del pueblo se dividía por cordel, las calles derechas y anchas, norte a sur, este, oeste, en forma de cuadras. Ahora bien, el mismo Remesal, en esta misma obra, nos indica qué pasaba con las primeras defunciones que ocurrieron en aquella Villa Real y posteriormente llamada desde 1536 Ciudad Real. Nos dice entonces Remesal, no era necesario hacer ley, es decir, ley sobre defunciones, por la costumbre que siempre se guardó de dársela en la iglesia, en más o menos honrado lugar,
según la calidad de las personas, es decir, según las posibilidades económicas y el prestigio que éstas tuvieran. Y cuando el difunto era pobre y no llegaba a su hacienda a lo que era menester para las exequias y misas que le habían de decir por su alma, los vecinos acudían con limosnas y aún la comunidad lo suplía. Aquí estamos hablando entonces del inicio, en 1528 de Villarreal. Remesal también nos da el informe del primer fallecido en esta ciudad, que fue en 1529. Entonces, por eso ahí especifica que fue un español pobre que murió y no tenía con qué poder pagar su entierro en más o menos honrado lugar. Y entonces fue cuando los vecinos de esa primera Villarreal cooperaron entre todos y pudieron enterrarlo en un lugar, pues, más o menos decente. Ahora bien, por otro lado, tenemos aquí ay, creo que me salí de la... Se cortó mi comunicación. A ver, voy a ver si puedo conectarme de nuevo. Un momentito nada más. Sigue todavía, doctora, al aire. Sí, ¿verdad? Es que se cortó la otra que me está indicando cómo se ve todo, pero ya me estoy conectando. Creo que se está escuchando bien, Irael. Se está escuchando bien, se había cortado un poquito al principio, pero ahora ya estamos bien. Adelante. Perfecto, ahora sí ya me veo yo también por acá. Bueno, como les decía, después de este relato de Remesal de 1616, obviamente ya un autor del siglo XX, en 1984, que Sidney Markman, nos hizo un plano sobre la disposición eclesiástica de los espacios eclesiásticos en los pueblos de indios de Chiapas. Entonces, así, Markman determina una estructura que va a marcar a los pueblos dominicos, creados por los dominicos en Chiapas, y él identificó 4 espacios principales en donde la sacralidad de la ciudad, del pueblo, se concentra en el centro y se determina de una manera escalonada. Si pueden ver aquí en la parte de abajo, hay una especie de escaloncillos, espero que sí puedan ver, porque Markman nos representa como el lugar más sagrado al altar o al presbiterio, en donde se encuentra la Sagrada Eucaristía. Ese lugar es el de mayor sacralidad y tenía que estar en el centro de cada poblado, y eso también lo pudimos leer con el relato de Remesal. Seguidamente, como lugares sagrados, tenemos la nave de las iglesias. Aquí vemos en este plano horizontal la nave como un segundo gran escalón, un espacio también dado, pero de una jerarquía un tanto menor respecto al altar. Posteriormente tenemos la fachada y tenemos al coro de la iglesia, en donde se está haciendo la transición del interior del edificio hacia el exterior. En el exterior tenemos como tercer espacio escalonado de sacralidad al atrio. Este atrio, a veces, y todavía en algunos pueblos de Chiapas, tenemos esta barda corta, una barda bajita, que delimita el tercer espacio de sacralidad. Una sacralidad, otra vez vamos de mayor a menor. Y finalmente tenemos un espacio más amplio, generalmente hacia el oeste, en donde podía servir de cementerio. Y este espacio abierto, ya los espacios al aire libre, fuera de la fachada, son espacios intermedios, en donde sí, efectivamente, hay una sacralidad, pero esta no solamente es menor, sino también ya está en combinación con actividades profanas, ordinarias de la población. Por ejemplo, en estos lugares, en esta plaza, fuera del atrio, suelen establecerse los mercados en los pueblos de Chiapas. Y así ocurrió también en Ciudad Real. Ahorita vamos a ver la relación porque les estoy explicando todo esto. Estos espacios abiertos, desde el atrio y parte de este espacio abierto, sirvieron también como cementerios. Podemos ver entonces que la distribución espacial eclesiástica en Chiapas corresponde a la distribución feudal del legado de los soles, tanto aquellos que fundaron Villarreal
llamada después Ciudad Real. A partir de ahorita voy a nombrar solo San Cristóbal de las Casas para no confundirnos con los nombres que tuvo la ciudad en un principio. Y desde 1545 también los dominicos siguieron este esquema que reproduce en cierta medida la distribución medieval en Europa y que obviamente también tocaba a la España de la que provenían. Dentro de ese esquema que acabo yo de decir, si bien para Markman es un esquema que refiere a los pueblos de indios de Chiapas, podemos ver que es el mismo esquema que aplicó para San Cristóbal de las Casas. Es decir, la primera iglesia que nos describió Fray Antonio de Remesal es la catedral. Fue una construcción muy lenta, tuvo muchos problemas, fue bastante humilde, se necesitaban recursos económicos y tardó más de 2 siglos en más o menos erigirse la catedral. Entonces, hay que tomar en cuenta esta lentitud, esta construcción tan adelantada, tan lenta, tan progresiva de lo que es catedral. Las fotografías que estamos viendo aquí ya corresponden al trabajo de remodelación último que correspondió al arquitecto Closeta Flores del siglo XX. Entonces, estamos hablando que el edificio que actualmente vemos, bueno, y que lamentablemente no podemos ver, porque desde los temblores, el temblor 17, la catedral ha sufrido daños estructurales considerables en su patrimonio. Podemos, hasta previo a esa fecha, teníamos acceso a la catedral y podíamos ver estas columnas y otros ornamentos que no corresponden a una época colonial propiamente dicha, sino ya son parte del siglo XX. Les pongo esta foto, sin embargo, porque es una iglesia demasiado grande en sus proporciones y porque la mayoría de entierros durante la época colonial se celebró adentro de la iglesia. Es decir, el atrio y el espacio abierto que mencioné previamente prácticamente no tuvo una utilización hasta poco después, te les voy a decir cuándo. Entonces, mayoritariamente los entierros tuvieron lugar en el interior de la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Ahora yo tenemos en 1547, Ciudad se fundó en 1528, podemos ver que casi un siglo y 20 años después, el obispo de entonces, el dominico, Fray Domingo de Villaescusa, declaró de una manera pues, acongojada y él dice admiración, lo vamos a ver, dice, con toda verdad, en estos 5 años que asisto en esta ciudad, no he visto salir del coro del cabildo a decir un responso sobre una sepultura, cosa que me ha causado admiración. Es decir, que aparentemente no había fallecimientos en Ciudad Real. De acuerdo a los documentos, no tenemos un registro previo y esta declaración de Villaescusa es demasiado fuerte para tomarla así. ¿Dónde se enterraron los primeros vecinos de la ciudad? Cabe pensar que es en el interior de Catedral. Sin embargo, como lo afirma el obispo, no vio en su tiempo de obispado ningún rito funerario en la catedral. De hecho, la documentación, uno de las series de fuentes primarias que yo consulté para todo este trabajo que he realizado, son los libros parroquiales de defunción. Y debo decir que estos libros solamente comienzan en 1655. Es decir, que con toda probabilidad inició los libros de defunción el sucesor de Fray Domingo de Villaescusa, que fue Fray Mauro de Tobar, en 1655. Quiere decir que de 1528 a 1655 no se tiene un registro de defunciones sobre la capital de Chiapas. Por eso les decía un momento, el caso de Ciudad Real es, por un lado, mejor documentado, pero por otro lado es también el que nos señala las dificultades que representa documentar y la importancia de buscar fuentes y suplir las lagunas, las grandes lagunas documentales que existen
sobre esta información. Y el caso de San Cristóbal de las Casas carecía de defunción por más de 130 años, casi 130 años, que podemos esperar de los pueblos de indios. De hecho, el libro de difuntos más antiguo para Chiapas es sobre el pueblo de Copanahuasca, que fue uno de los más prósperos pueblos de indios en pues, las tierras bajas, de tierras fértiles, y ahí el número de indios de ese pueblo de Copanahuasca fue necesario para llevar a cabo este conteo de difuntos. En Ciudad Real la población fue siempre muy escasa y por lo visto los asuntos de defunciones fueron los que más se fueron dejando de margen, porque no causaban tanto interés como los bautizos y los matrimonios. De hecho, estos primeros registros que les estoy comentando de 1655 están perdidos en medio de un libro de bautizos de casamiento, para que veamos ahí hasta qué punto los asuntos de difuntos no tuvieron mayor importancia en esas primeras décadas de la historia de Ciudad. Ahora bien, les decía yo que con toda probabilidad es catedral el edificio en el cual se hicieron la mayoría de entierros de Ciudad Real a partir de 1655. En esta gráfica pueden ustedes observar, tenemos entre los años de 1650 y pasados 1860 y tantos, en donde la línea azul, que es el total de difuntos, y la línea roja, que corresponde a los entierros realizados en catedral, van casi a la par. Pueden ver aquí, la curva es prácticamente la misma hasta la segunda mitad del siglo XVII. Vamos aquí a 1700. Aquí, espero que puedan ver, más o menos, un primer vacío, un primer puntito blanco, que corresponde más o menos al año de 1712. En ese año, que para la historia de Chiapas representa el año de la sublevación celtal, iniciada en el pueblo de Cancuc y rápidamente difundida a toda esa región y otras vecinas, o sea, una sublevación que puso en jaque al sistema colonial en Chiapas, es cuando vemos una primera separación del número de funciones y los entierros que se hacen en Ciudad Real. En este año, bueno, un año después, la sublevación se controló. El sistema colonial español le puso un alto abrupto y contundente en pocos meses. Pero al año después, en 1713, se registra por primera vez en los libros parroquiales de defunción a quienes se enterraron fuera de catedral. En ese entonces le llamaron el cementerio. Con ese, el cementerio catedral se enterraron en 1713 a 25 personas, en su mayoría mulatos e indios pobres y forasteros. Indios forasteros, obviamente. Entre esas 25 personas hubieron los tres ejecutados por haber sido condenados como iniciadores de la sublevación celtal. Es decir, que esa pequeña franja que vemos de separación entre entierros eclesiásticos y el tal de defunciones es también una fractura social muy importante que empezó a marcar la división de los habitantes de Ciudad Real y la exclusión literal, una exclusión en muerte de aquellos a los que se empezó a considerar distintamente. Otra vez, indios venidos en especial de la zona celtal, mulatos, pobre y en especial los acusados, condenados y ejecutados por iniciar esta revuelta. Curiosamente, la palabra cementerio dejó de mencionarse. O sea, prácticamente solo se menciona en 1713 y casi un siglo después, más de un siglo después, hasta 1833, es decir, ya después de la época, de fin de la época colonial y más concretamente durante la época conocida la pre-reforma, es periodo de primeras reformas seculares, secularización, que anuncian ya
esta escalada entre Iglesia y Estado en México, hasta entonces se vuelve a mencionar la palabra cementerio. Prácticamente en ese año de 1713 se da este hecho, se excluye algunos entierros, pero después deja de comentarse el lugar específico de cementerio como lugar de entierros. Y bueno, podemos ver que, sin embargo, la distancia entre la línea sur y la línea sigue creciendo, con altas y bajas, pero sigue incrementándose, y para mediados del siglo XVIII ya no es solamente catedral el sitio en el cual se van a centrar la población. Aquí tenemos un vacío, y es porque en los libros de tenemos que aquí hay un número considerable de defunciones, pero solo nos habla de entierros en iglesia. Ahorita vamos a ver porque se enterraba también progresivamente en otras iglesias de la ciudad, pero podemos en este momento ir solamente viendo la brecha entre los entierros en total de defunciones, y vemos que finalmente para mediados del siglo XIX la brecha entre ambos datos es bastante considerable. En 1866 se determina el cese de entierros en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, salvo obviamente para personalidades especiales, en particular eclesiásticas, como es el caso de sus obispos. Todavía tenemos el entierro de el obispo Samuel Ruiz, en su fallecimiento fue en 2007, ¿verdad? Entonces ya tiene varios años y efectivamente se encuentra depositado en catedral, pero fuera de eso, la población en general pudo ser enterrada en catedral hasta 1866. Como les decía, progresivamente se fueron dando entierros en otros lugares de San Cristóbal de las Casas. Aquí en este mapa tengo en este recuadro rojo, que corresponde a las primeras 12 calles que se trazaron de lo que fue Villarreal en 1528. Tenemos aquí diversas iglesias en donde también poco a poco se fueron haciendo entierros. En primer lugar, tenemos a la iglesia de Santo Domingo. Desde 1545, cuando llegan los dominicos, acompañando en efecto al primer dominico que pudo llegar a su diócesis, Bartolomé de las Casas. Los dominicos, de hecho, introducen lo que es el rito funerario católico como tal, o sea, la celebración funeraria, y tal así que las autoridades seculares les piden que no adornen tanto el rito funerario, que lo hagan un poco más modesto. Y bueno, entonces aquí en el convento, la iglesia y el convento de Santo Domingo, se van a enterrar, ahorita van a ver, se van a enterrar en primer lugar personas pobres, en especial españolas pobres. Y estas personas pobres se van a enterrar de caridad. Ese es un antecedente de lo que será la capilla de caridad, que está contigua al templo de Santo Domingo. Aquí yo le estoy poniendo las fachadas de estos principales templos, que son conventos. O sea, los primeros entierros que no ocurrieron en Ciudad Real tuvieron lugar en los conventos de la ciudad. Santo Domingo, entonces, para sobre todo españoles pobres, en particular mujeres, y también para algunos indios notables. Ahí se van a ir enterrando desde 1545. La mayoría de españoles de alto prestigio, los vecinos de mayor importancia en la ciudad, se enterraron con los franciscanos, llegados a Chiapas en 1577. Entonces, esta iglesia de San Francisco y su convento fue sobre todo un lugar de mayor privilegio. Tenemos a los mercedarios, que si bien fueron la primera orden religiosa que llegó a Chiapas en 1537, no recibió entierros de personas no eclesiásticas, no miembros de la orden, sino que progresivamente se empezó los entierros en la Merced empiezan a mencionarse, y son mucho más contundentes conforme va creciendo el número de población que se va a sentar en torno al convento mercedario. A este lugar se le va a llamar el barrio, y va a ser un barrio que no es de indios, sino de población, tampoco es española de abolengo, por así decirlo. No son españoles del recinto o centro, sino son una población mezclada
que se va a ir aglomerando en ese barrio de la Merced. Y en el siglo XVIII, para la mitad del siglo XVIII, que lo vimos en la gráfica previa, para este momento son mayoritarios los entierros en la Merced. Pero con esta población intermedia, que no es española y tampoco es india. Es una población que aquí en Chiapas se le conoce como ladina. Finalmente, aquí al sur del recinto, tenemos el convento de las monjas de la Encarnación, en donde principalmente estaban mujeres y obviamente hermanas de la orden, pero también algunas mujeres. Era un lugar donde se enterraron prácticamente exclusivamente mujeres, salvo aquellos hombres que tenían que ver con la administración del convento. Este mapa también muestra los otros barrios, los distintos barrios que tuvo la ciudad. Tenemos aquí a Mexicanos, que fue el más antiguo, de huestes, de indios mexicas, y tlaxcaltecas, que llegan con los españoles desde 1528. Tenemos aquí también el barrio de Cerrillo, que fue formado a partir de 1545 por indios que fueron liberados por las leyes nuevas en 1542. Este barrio se crea en 1549, cuando se aplican estas leyes nuevas y dan lugar a la conformación de este barrio. Tenemos también el barrio de San Antonio, Santa Lucía, que fue propiamente un barrio, pero bueno, finalmente se fue formando como tal. San Diego, de los más lejanos, hacia el sur. Cuxtitali, de los más lejanos hacia el este. Y de los más recientes, como tales, y finalmente San Ramón. Entonces, conforme va creciendo la ciudad, van creciendo también los espacios funerarios y, lamentablemente, la segregación social. Aquí podemos ir viendo que la diversificación de espacios funerarios en Ciudad Real. Debo decir que entre 1862 y 1871, es decir, cuando está a punto de terminarse los entierros al interior de Catedral, llegaron a ver en San Cristóbal de las Casas hasta 82 distintos lugares de entierro. Es una cantidad considerable, increíble, dado el reducido espacio geográfico de la ciudad, pero de poco número de vecinos. Sin embargo, ya nos está hablando de otro tipo de parámetros sociales, de distinción, de acuerdo ya sea a los modos de proveniencia, a las capacidades económicas, al prestigio, al intercambio bien entre los distintos barrios, las relaciones interbarriales que se van dando en la ciudad. Esta gráfica entonces nos marca dos cosas. En azul, en dónde se va enterrando la gente, y en rojo, de dónde proceden la mayoría, los difuntos. Tenemos entonces que esta es una tabla global de 1855 a 1900 y tenemos a San Francisco, Santo Domingo y La Merced como lugares en donde, sobre todo los dos primeros, en donde el convento y los vecinos que quedan cerca de cada convento se van a enterrar ahí respectivamente. En La Merced podemos ver que hay un mayor número de gente de La Merced y pocos son los que se entierran en la iglesia de La Merced. Tenemos también el barrio de Santa Lucía. El barrio de Santa Lucía excede el número de gente que se dice proveniente del barrio y los que se entierran en la iglesia. Esto tiene una explicación. En Santa Lucía existió un primer hospital. Entonces, obviamente, fallecían muchos que se decía que habían fallecido en Santa Lucía, pero en realidad estaban falleciendo no por haber vivido en ese barrio, sino por haber llegado al hospital y ahí haber ocurrido su deceso. El barrio del Cerrillo, observen también el mucho mayor número de personas del barrio y la cantidad de aquellos que se entierran en la iglesia respectiva. Mexicanos igualmente. En Cuxtali, parece que sí hay más paridad entre los que son del barrio y los que se entierran en la iglesia. A la inversa,
vemos que en San Diego se enteran muchos más, 1083, que los que realmente son vecinos del barrio. Esto tiene lugar sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XIX, porque ahí se va a tener lugar un primer cementerio civil, no eclesiástico. Estamos hablando de la división de Iglesia-Estado y finalmente cómo los cementerios van a ser ya gestionados por la autoridad civil y no eclesiástica. En Guadalupe también tenemos un mayor número de personas provenientes del barrio y pocos los que se entierran en la iglesia. Esto tiene que ver también con la prohibición de que se enterrara gente en el barrio en Guadalupe por haber sido, por estar ubicada la iglesia en un cerro. Aquí les puse a quienes no conocen las iglesias de San Cristóbal, pues ciertas fachadas, pero sobre todo me busqué imágenes, son de internet obviamente, pero busqué imágenes en donde pudiera apreciarse más o menos los atrios, aquellos de los que hemos hablado en un principio, porque ahí es a donde tenían lugar estos entierros eclesiásticos y podemos ver entonces que prácticamente toda San Cristóbal de las Casas fue un lugar de entierros, por el número de iglesias y por los vecinos que se hicieron enterrar en alguno de los distintos barrios que corresponden a la ubicación de estas iglesias. Tenemos aquí, por ejemplo, a la iglesia de San Nicolás, que está en la parte trasera, atrás de Catedral. Tenemos aquí la Capilla de Caridad, que como les dije, un primer antecedente en 1655 pudo ser el número de estos enterrados de caridad, de limosna, por parte de los dominicos. Aquí tenemos la iglesia de Santa Lucía, que como les digo, no es un barrio, pero finalmente terminó siendo un barrio. Aquí está su atrio. Esta es la iglesia de los jesuitas, que hoy en día es el teatro o el auditorio de la escuela, la Facultad de Derecho. Tenemos aquí la iglesia del Cerrillo, la iglesia de Cuxtitali, la iglesia del Calvario, que está atrás de la iglesia de la Merced. Aquí tenemos el gran atrio de la iglesia de Tlaxcala, la iglesia de San Antonio, Guadalupe, como les digo, en un cerrito, y la iglesia de San Cristóbal, que también está en un cerrito, el cerrito emblemático del que tomé la fotografía del inicio, y que ahí se hicieron algunos entierros todavía en el siglo XX, debido a las inundaciones que aquejaban aquí al Valle de Jovel. Esta diapositiva es para mostrar los lugares en donde se intentaron crear cementerios seculares fuera del control eclesiástico a lo largo del siglo XIX. Tenemos que, si de históricos de la ciudad, aquí trazados en rosa, primeramente se intentó poner cementerios seculares, obviamente con la gran oposición de la iglesia. Estos cementerios fueron primeramente el de mexicanos, así llamado, pero que en realidad estaba todavía más atrás del barrio de Tlaxcala, y por otro lado, un cementerio en Cuxtitali. A estos cementerios también se les llamó extramuros. Ya para la segunda mitad del siglo XIX, cuando cesan los entierros en Catedral, se va a instalar un cementerio civil al sur. Se le llama el cementerio de San Diego. Y está realmente entre San Diego y San Antonio. Entonces, es un cementerio que tuvo lugar antes de lo que hoy en día ya desapareció este cementerio civil, debido a que estaba ubicado en un suelo muy anegado. De hecho, aquí son unos grandes humedales. Y entonces, finalmente, en 1897, se decreta la construcción del cementerio de San Cristóbal de las Casas. Llegamos ahora sí al momento de Panteón Coleto. Entonces, como pueden ver, es de finales del siglo XIX y por lo tanto corresponde al siglo XX. O sea, la historia ya espacial del Panteón Coleto es una historia bastante reciente, es del siglo XX. Previo a este panteón, al panteón actual, hubieron obviamente algunos proyectos. Este es el caso de un proyecto de don Rosario Hernández en 1890, que quería ver su cementerio
en esta zona verde. Aquí se estaba planificando poner una estación ferroviaria, de hecho, sí hay fotografías que nos muestran este intento de poner aquí una estación de tren. Y entonces don Rosario Hernández aprovechó para querer hacer negocio y proponer la construcción de un cementerio al cual llamaba el Panteón Hidalgo. En la charla de la doctora Ethel comentaba pues la distribución o la inspiración de proyectos cementeriales, en el caso virreinal, para Chiapas tuvo mucha importancia, fueron panteones de influencia el cementerio de Oaxaca y el cementerio de Tabasco, de Villahermosa. De las capitales de ambos estados vecinos, obviamente con Chiapas, fueron modelos de inspiración para lo que se pretendía aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Este proyecto de don Rosario Hernández, como pueden ver, contaba con una puerta principal, y bueno, tal vez aquí no se aprecia con tanto detalle. De hecho, ha sido un logro tomar estas fotografías de archivo municipal, el cual es una pena que hoy en día esté no está en condiciones adecuadas ni de conservación de documentación y tampoco de consulta. Entonces, este material yo lo recabé en 2006 y aún así podemos ver la dificultad de poder tomar una foto de cuenta de los detalles del proyecto, pero podemos ver la entrada con diversos arcos de acceso. También tenía una entrada al apartamento de segunda clase, tenía otra sección llamada de beneficencia, tenía su capilla de descanso, tenía la zona de calle y obviamente los mausoleos, la zona privilegiada. Este proyecto, como podemos ver, no prosperó y en parte era porque don Rosario Hernández pensaba cobrar. O sea, ya veía la utilidad económica, comercial, de los sitios de defunción y en aquella ocasión el ayuntamiento de la ciudad se opuso porque la cuestión de entierros es una cuestión de humanidad y en ese momento la ciudad no estaba en condiciones de poder pagar las cuotas que estaba ya imaginando don Rosario Hernández. Podemos ver, sin embargo, y volviendo con las influencias estilísticas de los cementerios para San Cristóbal de las Casas, fueron el de Oaxaca, posiblemente ustedes conocen el cementerio de San Miguel en Oaxaca, y la moda, pues de la época, de hacer los cementerios con bardas que poseyeran nichos en donde pudieran depositarse urnas. Y entonces aquí estamos viendo uno de los vestigios que quedaron de ese antiguo cementerio ubicado no es el actual, sino al sur de la misma. Queda. Para muchos es todavía algún recuerdo. Cada vez la gente que tiene la vivencia de este lugar está desapareciendo. Entonces nos quedan pequeños vestigios como esta fotografía y hoy en día ha sido completamente desaparecido por la mancha urbana. Entonces aquí tenemos una idea de lo que fue ese cementerio previo al actual, al Panteón Coleto. Hasta ahí podría yo decir lo que es los antecedentes o el patrimonio artístico que resguarda San Cristóbal de las Casas. Yo pasaría ahorita a lo que es el patrimonio artístico. Creo que sí me están escuchando, Irael. Espero que todo vaya bien. Se ha escuchado bien, doctora. No se preocupe si el monitor que tiene se desconecta. Creo que incluso está mejora su comunicación si no está conectado. Ah, sí. Bueno, ok. Lo que pasa es que sí lo requiero, es una guía para ir más o menos viendo por dónde voy. Pero ok, pues se interrumpe otra vez, lo dejo así. Paso entonces a lo que es el patrimonio artístico. Ahorita ya vamos a entrar a este espacio al que llamé como Panteón Coleto y que es el que todavía hoy sigue siendo el único cementerio de San Cristóbal de las Casas. Una pequeña nota, aquí escribí.
sobre el patrimonio funerario en Chiapas. Es un patrimonio frágil. Creo que debemos ser conscientes de esa característica. Es un patrimonio frágil. La mayoría de sus expresiones materiales han sido objeto de pérdidas históricas, ya sea por el paso del tiempo, ya sea por catástrofes naturales y principalmente por la acción humana. La acción humana ha propiciado pues pérdidas, como acabo de decir, respecto al antiguo cementerio municipal o civil, por los cambios urbanos. Ese es un primer factor de cambio debido a la acción humana. Y por otro lado, se encuentra también la ignorancia, el desconocimiento de lo que representa en términos patrimoniales el legado funerario que tenemos aquí en la entidad, en concreto, en este caso, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Otra cuestión de la fragilidad de lo que representa el patrimonio funerario en San Cristóbal de las Casas es que su población ha sido históricamente pobre también. Aquí hay dos gráficas para que veamos las características sociales de su población según los registros de defunción. Ojo, aquí no estamos hablando de otro tipo de documentos, sino los libros de defunción, el registro de difuntos, cómo nos van presentando a la población que fallecía y que era enterrada en esta ciudad. En la gráfica superior podemos ver algunas calidades coloniales que fueron identificadas en los registros de difunción. Entonces tenemos, por ejemplo, los títulos de don, doña, tenemos a un encomendero, es el único encomendero como tal que se logra mencionar en 1655, es de los primeros registros de defunción. Tenemos también la condición de esclavos, esclavas, esclavillos, y vemos que también aquí las cuestiones de edad son muy importantes en estas jerarquizaciones sociales. Tenemos a las esclavillas, tenemos el número de libres, es decir, esclavos que han sido liberados o han adquirido su libertad. Tenemos aquí un caso muy curioso y que es el mayoritario, que es fallecidos que no tenían nombre, se registran de manera anónima, pero se les refiere como de casa de un vecino importante. Como pueden ver, el número es importante y esto habla de las relaciones domésticas amplias. O sea, es un poco como el caso de los paterfamilias de la época romana, en donde no era tanto quiénes eran las personas a título individual, sino de dónde provenían y de qué casa llegaban. Entonces, aquí obviamente hay relaciones familiares, hay relaciones de servidumbre, hay relaciones de parentesco, de protección, en fin, hay un paterfamilias que es el que daba el renombre, válgase la situación, por encima de los nombres personales o individuales. Tenemos también la referencia de criados y criadas, y aquí hay que hacer la aclaración que no está en la condición de servidumbre explícitamente como hoy se podría considerar, sino personas que se educan, que son criadas, alimentadas, procuradas y a cambio pueden sí retribuir con algún servicio, pero no necesariamente es la situación de una trabajadora doméstica de hoy en día. Tenemos también estas referencias últimas son sobre todo ya del siglo XX, ¿no? Principios del siglo XX, que son hombres del servicio y mujeres del servicio. Aquí ya podemos notar una relación más pues de la condición laboral de las trabajadoras domésticas o los trabajadores domésticos de todavía la actualidad. Aquí abajo tenemos otra gráfica en donde podemos ver los títulos que van resaltando en distintas temporalidades. En azul están los primeros registros, que también coincide con las categorías que acabo de mencionar. En rojo tenemos títulos que predominaron entre 1710 y 1800. Todavía estamos en la época colonial, pero ya hacia finales. Ahí vemos la condición de español, española, criollo, indio, india, así como negro, negra, mulato, mulata, mestizos. Aquí ya surge este término que no es como tal hasta el siglo XVII, porque todavía hay sobre todo la diferencia indio-español. Y ya en el siglo XIX tenemos muy pocas alusiones a español, a española y a criollo.
que ahí es a donde surge. Entonces vemos que también los libros de defunción nos van hablando de estas evoluciones en términos de las categorías, las calidades, como se les conocía en la época colonial, que daban la identidad de las personas a nivel social. Entonces podemos ver aquí que hay, la población es notoriamente pobre, sea porque su condición así lo indica, esclavos, esclavillas, indiecitas, criados, criadas, hombres del servicio, y esto nos habla de una población sobre todo pobre que está bajo el servicio y el amparo de una minoría. Otra condición que nos habla de esa pobreza de San Cristóbal de las Casas es que es una mayoría de mujeres a lo largo de la historia. Los registros de defunción nos marcan una vez más que las mujeres siempre fueron predominantes en la evolución demográfica de la ciudad. Hay unos periodos en donde destacan el número de muertes de hombres, y estos periodos tienen que ver con momentos de guerra civil, o sea, son muertes violentas. Tenemos entonces en 1830, tenemos aquí en la famosa mal llamada guerra de castas, como nos dice Jean Rus, aquí vemos el número de hombres se dispara, son más los que fallecen, pero si no, históricamente son las mujeres las que fueron predominantes en San Cristóbal de las Casas y fueron jefes de familia. Entonces realmente es una población modesta, donde las mujeres lograron sacar adelante a sus familias, pues en la medida de sus posibilidades, y entonces esto repercute finalmente en la inexistencia de un patrimonio artístico. No había recursos económicos y tampoco la oportunidad de desarrollar un arte funerario como tal. Hay una referencia, hay una lápida entre la iglesia y la entrada al presbiterio de la Merced, en donde se encuentra una lápida, posiblemente es de las lápidas más antiguas que existan en San Cristóbal, es del siglo XVII, su estado de deterioro es muy importante y no se puede leer con claridad lo que se dice, pero prácticamente no hay arte funerario de la época colonial. No tenemos, como nos había explicado la doctora Ethel en su primera charla, en Chiapas, al menos en San Cristóbal de las Casas, vestigios o monumentos, ojalá en mejor estado, de la época colonial entre los siglos XVI y XIX, son realmente escasos. Prácticamente no existe un arte funerario como tal. Volviendo a las situaciones de pobreza de la población, en esta otra gráfica podemos ver que la mayoría de entierros son de limosna en San Cristóbal de las Casas, históricamente, entre 1656 y sobre todo en el siglo XIX. Vean ustedes aquí el número de rojos, las barras rojas, nos indican la cantidad de la población de los totales que se enterraba de limosna, de caridad, que no pagaban porque no tenían recursos o porque se negaban a pagarlo, porque aquí estamos ya en plena guerra de secularización, iglesia-estado. Entonces, para muchos era un principio no dar fondos para que el Estado tuviera los recursos y pudiera así separar los asuntos de defunciones del resguardo o la tutela tradicional eclesiástica. No habían entonces vestigios artísticos funerarios. El patrimonio artístico funerario en Chiapas es muy frágil, es muy precario y hasta se podría decir inexistente. Sin embargo, sí hay maneras en que puede intuirse ya cierta importancia de entierros de excepción, solamente que esta excepcionalidad se ubica en los libros de defunción. Tenemos aquí de 1706, principios del siglo XVIII, el acta de defunción la partida de defunción, como es el título de la época, del obispo de Chiapas, el dominico Fray Francisco Núñez de la Vega. Aquí podríamos leerlo el 5-10 del mes de septiembre de 1600, ay Dios mío, 7, ya no lo paleografé en este momento, pero respecto a la hoja del libro, es casi la mitad.
cuando la mayoría de partidas de defunción solo ocupa 2 renglones con letrita súper chiquita, aquí, a pesar de cómo la están leyendo, la letra es mucho más grande. Y en la extensión, todo lo que nos dice la partida nos habla de esa importancia del personaje. Y obviamente no podría ser menos si es el obispo de Chiapa. Entonces, pues, incluso la firma el cura de la parroquia. Y posteriormente tenemos también los libros de defunción, más que tumbas o monumentos funerarios artísticos como tal, el arte funerario chiapaneco inicia en los libros de defunción, de manera escrita, de manera pues reducidísima a lo que nos da la hoja. Tenemos aquí, por ejemplo, 2 sellos. El primero de ellos es del obispo Fuero Gómez, esto ya es iniciando el siglo XIX, 1800, y tenemos de 15 años más tarde el sello episcopal del obispo del Llano. Al leer los libros, cuando todas las inscripciones no nos indican, o sea, pareciera un anonimato, todas son iguales, resalta de manera increíble estos sellos como un signo de excepcionalidad. Y ya para el finales, segunda mitad del siglo XIX, podemos ver aquí que el cura parroquial se detiene incluso a hacer unos pequeños dibujos al margen de los libros de defunción. Y esto es precioso porque no se puede hablar de un sentido artístico propiamente como tal, pero sí vemos ahí una intención de una ornamentación que, si bien no va a ser material y sobre todo monumental, sí es simbólicamente en estos libros de defunción. La primera es también del obispo Ladrón y Guevara, de 1869, aquel cuando está la guerra de castas justamente, y de 10 años más tarde es la partida de defunción del obispo Villalbazo. Entonces, los obispos que fallecieron en ejercicio de su diócesis tienen en los libros de defunción un trato preferencial, por así decir, y ya un indicio de un patrimonio funerario artístico, aunque obviamente no se puede considerar como tal. Ya en esa segunda mitad del siglo XIX podemos ver que ya no son solo los obispos, aquí ya más bien son presbíteros, en donde lo que se les pone es el bonete clerical, como pueden ver aquí, y esto también resalta porque está escrito al margen de los libros. Y finalmente tenemos aquí la de el presbítero bachiller don José Domingo Robles, en donde finalmente se logra incluso dibujar un pequeño monumento funerario. O sea, este patrimonio frágil de Chiapas es frágil y al mismo tiempo es conmovedor, así lo veo yo, porque tiene aquí toda la intención ya de un monumento funerario, de hecho lo es, en dibujo, antes de que pueda concretarse y materializarse en un sitio específico. Para entonces, Fray José Domingo Robles fallece en 1876, o sea, para entonces ya existe el panteón que comenté previamente, desaparece a fines del siglo XIX y entonces posiblemente se le pudo erigir un monumento como el que aquí se está representando. En tanto, en la ciudad se encuentran diversas lápidas también entierros. Nada más que aquí debo aclarar que son lápidas que casi en su mayoría, podría yo asegurar que todas, son de la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, son lápidas que curiosamente se incrementan durante la guerra de secularización Iglesia-Estado. Tenemos aquí, esta es de la escalinata de Santo Domingo, que lamentablemente le está pasando lo mismo que aquella que comenté de la Merced, porque se está borrando todo lo que dice aquí. Esta es de doña Petrona Bermúdez, de 1869, me parece, si no me equivoco, y está en las escalinatas. Esto tiene toda una connotación de esas tumbas donde la mayor ostentación era ponerse en el lugar de paso, hablando justamente de la austeridad secularizante. Esta lápida está ahí, en donde prácticamente hoy es desapercibida, pero nos marca la importancia del personaje. Pese a todo, marca un estatus social considerable.
Estas otras están al interior de la Iglesia de la Caridad y también todas son de los años del máximo apogeo de esta división Iglesia-Estado en México. Esta aquí abajo es un resto de lápida que se ubica en el atrio de la Iglesia de San Francisco, que ya se mencionó anteriormente, también de 1850 y tantos, y aquí podemos ver ciudadano, o sea, estamos aquí en esta cuestión donde la ciudadanía está adquiriendo pues una connotación muy importante. Aquí además son años de la Constitución de 1857, una constitución liberal que está en ruptura total con pues los sectores conservadores, y en San Cristóbal históricamente ha sido catalogada de conservadora. Entonces estas lápidas están marcando un grito desesperado quizá ante esa secularización rampante que finalmente va a concluir en 1871 para el caso de defunciones en San Cristóbal de las Casas. También está lápidas de San Francisco, misma época. Esta se encuentra en la acera fuera de la iglesia de Santa Lucía. Entonces, hay muchas lápidas que se han ido perdiendo o que aparecieron después en las banquetas de las calles, porque corresponde con el proceso de urbanización, modernización de San Cristóbal de las Casas. Entonces, varias de estas lápidas que estaban en atrio pudieron aparecer después en el pavimento de las banquetas de San Cristóbal de las Casas. Hay también una serie de inscripciones, de lápidas al interior de algunas iglesias. Aquí, por ejemplo, tenemos estas en la iglesia de San Nicolás, estas otras aquí a nuestra derecha superior son de la iglesia de la Merced, y finalmente esta fotografía a la inferior derecha son de la iglesia de Caridad. Sorpresa otra vez, no son lápidas de la época colonial, sobre todo son de esa segunda mitad del siglo XIX, es decir, ya es el periodo independiente, ya es el periodo mexicano. Chiapas ya es para entonces plenamente parte de la República Mexicana. Ahora bien, este es un plano de 1910 en donde se ve la distribución de fosas y la ocupación del cementerio para entonces. Tenemos en gris, y quizá puedan ver ustedes ahí, que son relativamente pocas las fosas que ya son ocupadas. En rojo tenemos las fosas que están vendidas, pero no ocupadas. Vemos que hay zonas que están mucho más saturadas. Por ejemplo, esta. Tenemos las blancas, son las fosas vacías. O sea, el cementerio estaba de verdad prácticamente vacío por estrenarse a principios del siglo XX. Hay que aclarar aquí que aquí es la entrada, pero es la entrada del lado del oriente, porque comunicaba con el antiguo cementerio de San Diego hacia el panteón actual. No es la entrada que hoy en día conocemos que apunta al norte, sino es la entrada que está a la vuelta por donde está ahora Soriana, me parece. Entonces, esa era la entrada principal de principios del siglo XX, y podemos aquí ver la poca ocupación que tiene el cementerio a principios de ese mismo siglo. Ahora sí, entrando un poquito a los monumentos y al patrimonio artístico, propiamente dicho, del cementerio de San Cristóbal de las Casas, vemos en primer lugar esculturas de mármol, son muy pocas, pero sí existen. Aquí el doctor Francisco Gómez nos podría poner a prueba otra vez con los ángeles, de qué tipo son estas tipologías de ángel. Podemos ver que todos son de una talla considerable, mayores a la escala natural. Están hechos en mármol, un material inexistente en Chiapas, entonces que representaba un alto costo para poderlo traer, además, aquí a los Altos de Chiapas. Para ese principio de siglo, los caminos para llegar a la capital eran demasiado tortuosos. Tenemos otras esculturas menores, en este caso son de niños, no son de angelitos, son de menores que efectivamente fallecieron. Bueno, aquí sí tenemos un angelito, pero es un angelito que se nota de una corta edad, que nos hacen alusión a los niños que son enterrados ahí. Más ángeles, tenemos aquí buena tarea con el doctor Paco Gómez, en donde son distintas épocas,
podemos ver que la manufactura no es la misma. Aquí ya tenemos un yeso que nos habla de una segunda mitad del siglo XX, sin duda. Aquí también, pero vemos un mejor trabajo de detalle y la composición en sí del motivo del ángel sobre la cruz es realmente bien lograda. Esta fotografía del centro y la primera hacia nuestra derecha, bueno, mi derecha, perdón, y creo que la de ustedes también, son la misma, es el mismo ángel, y estos angelitos posiblemente en el resto de la República Mexicana los puedan reconocer. Son angelitos que suelen colocarse a pie de los altares, tanto de iglesia como domésticos. Son angelitos que tienen las manos hacia el centro del altar y suelen portar una lámpara. Entonces, pero vemos aquí este perfil a contraluz que realmente nos da otro ángulo de este usual angelito ya del siglo XX. Y aquí tenemos un ángel que está tributando a al difunto que está enterrado en esta tumba y que posiblemente sea pues un aviador o que tenga algo que ver, porque no son alas de ángel, ya son alas de un tipo más de aviación. Aquí tenemos un ángel que no está hecho en yeso o en escultura, sino que está pintado al fresco. Está en el interior de una de las capillas más lindas que tiene el cementerio, que corresponde a la familia Esponda, y es realmente único. Este muro, este fresco se conserva casi milagrosamente, y podemos ver el detalle tanto de la expresión del mismo, bueno, sus atributos apuntando hacia arriba, las alas, la estrella sobre su cabeza. Aquí está la capilla a la que corresponde. Podemos ver que sigue plenamente un estilo neogótico, con estos arcos en ojiva, con esta cresta del pináculo, y al interior, como les digo, tiene el ángel, aquí lo podemos ver de cuerpo entero, y del otro lado, hacia la izquierda de la entrada principal, tiene una cruz, haciendo juego ambas en esta parte, por ejemplo. Aquí está el ángel y en el muro de enfrente está pintada esta cruz. No sé cómo estamos de tiempo, Irael. Igual y ya me pasé. Todavía nos restan como 25, 20 minutos todavía. Perfecto. Aquí ya estoy pasando un poquito más rápido porque, bueno, creo que la imagen habla por sí sola, las imágenes en este caso hablan por sí solas, y podemos ver que hay algunos mausoleos en muy buen estado de conservación, que se nota que son finalmente mantenidos por sus usuarios. Estos sobre todo están en la calle central del cementerio. Sin embargo, aquí, bueno, tenemos otros que también nos hablan de las grandes proporciones de los mausoleos, el estado de los mismos. Este es de la familia Velasco, aquí vimos el de la familia Rojas, eh, y podemos ir viendo también la sucesión estilística. O sea, ahorita yo ya no voy a entrar en detalle al respecto, eso va a ser parte del curso taller del que voy a hablar en un momento más, pero sí podemos ver que hay vestigios, hay monumentos en el cementerio de San Cristóbal de las Casas que nos hablan de una riqueza artística propiamente dicha. O sea, si previamente yo dije que es un patrimonio frágil, no quiere decir que no exista y sobre todo que no deba resguardarse, protegerse, documentarse y ampliarse su estudio hacia otras zonas del estado. Este es el mausoleo de la familia Utrilla, de don Miguel Utrilla, quien fue gobernador de Chiapas a fines del siglo XIX. O sea, esta tumba es muy próxima al momento en el que el cementerio San Cristóbal de las Casas está entrando en funciones, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pueden notar aquí que, a diferencia del estilo neogótico, tenemos un neoclásico, con estas columnas, con este frontispicio triangular, o sea, parece un pequeño Partenón. Sin embargo, el paso del tiempo está haciendo estragos en estos monumentos. Aquí tenemos algunas columnas también. Estas son columnas gemelas.
Este mausoleo de la izquierda es el que tiene la fecha en la lápida, la fecha más antigua. Nos habla de 1825. Es un año en donde efectivamente esta lápida no corresponde o no es originaria de este cementerio actual, sino del previo, el que comenté hace un momento, que desapareció después. Quiere decir esto que esta lápida, o bueno, los restos de esta persona, Luisa de San José, fueron exhumados de aquel cementerio y trasladados al nuevo cementerio, bueno, al cementerio actual, y esa lápida entonces nos está marcando la fecha de defunción de aquella persona, 50 años antes por lo menos o más, de que ya fueran trasladados sus restos al cementerio actual. Entonces, aquí se conservan los restos documentados más antiguos que he podido identificar en este cementerio. Tenemos otro también, el del licenciado Adrián Lazos, pero lo que quiero que vayamos viendo aquí es tanto el patrimonio artístico, pero también el grado de deterioro que muchos de estos monumentos están alcanzando por el paso del tiempo, porque sus usuarios o ya no existen, ya no se cuidan de estos monumentos y estamos entonces ante una potencial pérdida patrimonial. Este monumento, este mausoleo, porque es bastante grande, no tiene datos de identificación. No, a ver si ahorita surgiera quizá alguien que pudiera decirnos si lo identifica o si sabe a quién pudo haber pertenecido. A simple vista, es decir, directamente en sitio en el panteón, no se posee alguna información. Podemos ver incluso que no tienen ningún repello y está aguantando el paso del tiempo casi por milagro, pero no tarda en que el deterioro pueda ser tan grave que se corre el riesgo de perder este monumento, este mausoleo. Vemos su estilo bastante particular, con estas, bueno, al menos este centro es neogótico, pero bueno, aquí vemos estas especies de chimeneas, no sabemos realmente la idiosincrasia, qué quiere decir este proyecto, este plano de arquitectónico, pero efectivamente es algo que merece ser preservado. Aquí hay otros casos de tumbas de las cuales tampoco se conoce gran información y que lamentablemente están también en un riesgo importante de deterioro y por lo tanto de posible, esperemos que no, desaparición. Aquí es como pues sí, un llamado, una SOS para que intentemos, procuremos, seamos conscientes de lo que tenemos todavía y que por lo mismo podríamos, y espero que seamos capaces de preservar para generaciones futuras. Aquí algunos detalles simplemente ornamentales. Miren, aquí esta tumba está prácticamente, el suelo del cementerio de San Cristóbal de las Casas sigue siendo fango, es parte de humedales y entonces ese suelo se está, o sea, los monumentos tienden a ser absorbidos, a hundirse en el terreno. Entonces vean aquí cómo ya se está cayendo de lado. Este mausoleo, si no me equivoco, ya lo están utilizando de bodega. El personal del cementerio lo utiliza ahí para resguardar material de construcción porque ya no se tiene ningún vestigio de sus usuarios originales o los que pudieran seguir teniendo el cuidado de él mismo. Y sin embargo, vean también la belleza de los estilos. O sea, ir al panteón es ir a recrearnos y a alegrarnos la vista con este ambiente tan ecléctico, pero donde la belleza es prácticamente omnipresente. Este mausoleo, perdón, este monumento es bastante grande, es uno de mis favoritos cada que voy a verlo porque tiene todavía unas reminiscencias muy barrocas. Vamos a hablar ya a más detalle sobre sus descripciones arquitectónicas en el curso taller que mencionaré después, pero quiero que observen la belleza de estas construcciones y al mismo tiempo el grado de deterioro que está amenazando con su desaparición. Cada uno es distinto, cada uno es bello y a su manera nos están gritando quizá que le salvemos. Hace rato mencioné esculturas de mármol. Aquí tenemos un caso único
que es una escultura hecha en madera. Como pueden ver, está bastante dañada, ya no se aprecia el rostro, es una escultura sedente, orante, está de rodillas, está de madera. Vean los detalles, aquí por ejemplo se ve la mano, y esto para mí es el recuerdo de la tradición de Chiapas respecto a la escultura en madera de Guatemala. La escuela guatemalteca, que de la época colonial fue reconocida por su talla y por todos los procesos de los cuales tiene que llevarse a cabo para la elaboración de esculturas de un valor patrimonial y artístico impresionante. Entonces, esta escultura está también a la intemperie, está dañándose cada vez más y aún así sigue pues en pie, no de rodillas, o sea, en pie de rodillas, y aquí la tenemos. Entonces es para que vayamos viendo lo que sigue y quizá pasamos por ahí y no nos hemos percatado. Este es un mismo monumento desde distintos ángulos y de distintas fechas para que veamos cómo cada vez más se está dañando. Aquí ya está de lado. Aquí se está cayendo y está reposando sobre la tumba contigua, pero eso nos está advirtiendo ya un daño severo que esperemos no llegue a desplomarse. Y bueno, anticipando un poquito la siguiente charla con Enedina Domínguez, tenemos aquí la famosa tumba de las sirenas de su tocaya, Enedina García, que es como ahorita es la estrella del Panteón Coleto. Es una tumba bastante original, como pueden ver, que tiene 4 sirenas. Aquí podemos ver la cola de las sirenas. Estas están en una pose bastante pues polémica, porque parece que están en una especie de crucifixión, tienen los brazos entrelazados, y aquí hay un close-up, pues una fotografía muy linda, toda esta serie de fotografías tomadas por Misgabar Pelet, en donde se puede ver la expresión, los ojos cerrados, es una expresión casi de dolor, una especie de suplicio. Esta decoración tan original ha recreado o ha aumentado la leyenda en torno a Enedina García. No voy a hablar yo de ello, eso va a ser tema de la siguiente charla con Enedina Domínguez, pero lo que sí quisiera ahorita decir es que debemos cuidar este patrimonio porque hoy en día es objeto de diversas visitas, se implora, se dialoga. Esta tumba de Enedina se ha convertido en un lugar de diálogo, de peticiones, de ritos de la población en general, y hay que cuidar el monumento porque, como pueden ver, su basamento está ya el ladrillo desnudo y cada vez más se está deteriorando. Entonces, espero yo que podamos intervenir y preservar esta tan bella dentro de su originalidad. Como pueden ver, ya la está consumiendo cada vez más una vegetación que daña finalmente la estructura. Entonces, hay que hacer justicia sobre ese patrimonio artístico del Panteón Coleto. A partir del patrimonio histórico, a partir del patrimonio artístico, paso ahora al patrimonio cultural. Nos dice el epitafio cuando llegamos al cementerio, nos dice que la vida es una ilusión y la muerte es la realidad. Aquí comienza el reino de la verdad. ¿Hasta qué punto está la ilusión y la realidad presente en este lugar? Yo lo relaciono entonces ahora con el patrimonio cultural porque es aquello que está más allá de lo histórico y de lo artístico, ya sea material, efímero o ambos, y son las relaciones del lugar con su gente, que para mí es el alma realmente del cementerio de San Cristóbal de las Casas. Para empezar, tenemos un trazo en correspondencia con la ciudad, el trazo de calles principales, aquí podemos ver, calles secundarias, pero en sí la panorámica del panteón, que nos habla mucho también de la arquitectura urbana, de la arquitectura civil de esta ciudad, pues demasiado turística ahora, pero que siempre ha sido muy pintoresca. Observemos aquí los colores de las tumbas, la estructura de las mismas, la disposición. Aquí pareciera que estamos ante pequeñas casitas en miniatura con azoteas, con cúpulas de iglesias,
con el colorido característico y con estas montañas circundantes. El Panteón de San Cristóbal, pues como digo, sí empezó a funcionar a principios del siglo XX. La mayoría de sus construcciones prácticamente no corresponderían a lo que el INAH o el patrimonio en sí considera como histórico. Son nuevas, son muy recientes, son del siglo XX. Efectivamente, son de una época posterior a lo que convencionalmente puede considerarse histórico. Sin embargo, quiero aquí poner una pequeña muestra de cómo la gente recrea las tumbas de acuerdo a su manera de vivir. Tenemos iglesias que parecen pequeñas, tenemos tumbas que parecen pequeñas iglesias, o atrios de iglesia incluso. Aquí tenemos una bastante moderna y miren la cúpula de atrás. Aquí también tenemos otra. Estas fotografías fueron tomadas en 2010, hace ya 10 años. Y estas cúpulas son muy del centro de México, muy poblanas. Es una moda que empezó a florecer a partir de esos años. O sea, tiene apenas una década. Pero con esto quiero decir que la gente reproduce en sus tumbas la manera en la que vive o en la que aspiraría a vivir. Es realmente una morada, más que de celestial, también un reflejo de aspiraciones terrenales. Vean ustedes aquí estos colores, la reja de herrería, las flores, la pequeña azotea, que no es obviamente, pero que puede recrear pequeñas casitas en miniatura, los colores de las casas. Aquí hay toda una moda también con mosaicos, que obviamente esto no es exclusivo de Chiapas, varios cementerios en México, incluso en otros países vecinos pueden tener, pero que entonces nos habla de esos procesos culturales colectivos que podemos incluso prolongar regionalmente, nacionalmente. Vean ustedes aquí también esta pequeña casita, solo le faltan 2 ventanas y es efectivamente una casa. Y vemos sobre todo el colorido del panteón y los nuevos estilos que también están surgiendo. Vean estos contrastes de muros, o sea, son artísticos. Ir al cementerio es realmente una excursión, y una excursión en donde los sentidos están eh, recreándose continuamente. Tenemos aquí este mural de la Virgen de Guadalupe, y eso nos habla de su gente. No sé hasta qué punto hoy se considera artístico, pero sin duda en un futuro llega a alcanzar pues un valor patrimonial, artístico y cultural. Uh-huh. Las flores, hay flores naturales, hay flores de plástico, pero son parte también de esa materialidad de un culto y de una expresión social y cultural de su gente. Vemos, por ejemplo, esculturas que están cayendo por el paso del tiempo. Vemos también otras de nuevo cuño. Miren aquí, pues el yeso otra vez haciendo de las suyas. Flores cruces de herrería con motivos personalizados, diseños originales. Vemos aquí, creo que San Judas Tadeo sobre una pequeña columnata. Tenemos el interior de las capillas, son fabulosos, con fotografías de los seres queridos, con juguetes, con flores, con cuestiones que nos hablan de quiénes están ahí, de quiénes fueron en vida. Tenemos aquí la protección de los pequeños santos que están custodiando estas tumbas diversas. Tenemos también tumbas que tan son moradas terrenales, que para la morada celestial reproducen el lugar de donde vivió el propietario. Esta es una tumba que todos en la ciudad conocemos, la tumba del licenciado Zabaleta, y esta era su morada, este castillo, el castillo Zabaleta, que está en la salida Comitán, y al fallecer vemos que su propietario hizo un mausoleo reproduciendo fidedignamente aquel lugar en donde vivió. No quiero dejar de mencionar la riqueza de este cementerio de San Cristóbal de las Casas por estas expresiones efímeras, naturales, tan sencillas y tan bellas que podemos todavía encontrar. Ya son raras estas fotografías
porque prácticamente el conjunto del lugar está siendo ocupado por construcciones materiales duraderas, pero veamos aquí las cruces y las flores, la infinidad de combinación que pueden hacer entre color, textura, motivos, y todas nos hablan de un mismo recogimiento, de un mismo amor hacia los difuntos. El recuerdo está vivo, no importa la riqueza o no de la tumba que los cubra, aquí hay una conmemoración continua. Tenemos otras, el plástico, haciendo un poco de las suyas, durando en el tiempo, pero dando color a pesar de sus inconvenientes en términos ecológicos, pero podemos ver aquí la belleza, finalmente. Llegar al cementerio de San Cristóbal de las Casas es ver un lugar de vida, un lugar de color. Esta fotografía de la izquierda fue tomada en 1953 por Gertrude Duby. Podemos ver ahí la gente que está llegando, es un día de muertos, la gente que llega al lugar, casi no hay construcciones. Aquí podemos ver el arco de entrada, aquel en donde les leía el epitafio, y que en las fotos, esta foto en medio, aquí se está reproduciendo. Entonces, vean la diferencia. Lo que yo quería resaltar aquí era el contraste entre quienes hace más de 50 años visitaban al cementerio en Día de Muertos y quienes hace una década llegaban al cementerio. O sea, vean la afluencia de gente, el boom que ha tenido en términos turísticos el cementerio San Cristóbal de las Casas, las fiestas de muertos, sí, pero desde el centro del país, la moda del muertos. Vemos la venta de globos, la venta de flores, la gente en las calles e incluso músicos que no tienen familiares ahí, pero que llegan atraídos por el ambiente y pues para alegrar un poco la celebración del Día de Muertos. Incluso ya desde hace varios años se han instalado afuera del cementerio algunas carpas con venta de cerveza, en fin, para que veamos cómo también el culto pues va adquiriendo otras connotaciones y muchas veces un sentido comercial que no necesariamente resulta benéfico para mantener y conservar estos monumentos y en sí el ambiente general del cementerio. Quiero entonces insistir que, salvo fuera de estos días de muertos en donde evidentemente el cementerio se ha llenado de gente, este año será distinto porque, como sabemos, la situación de COVID nos obliga a tener una conmemoración en casa y a recordar a nuestros muertos de otra manera. Va a ser un año distinto para todos, pero creo que vale la pena seguir las indicaciones, por un lado, de salubridad y por otro lado, no olvidar que realmente lo importante de estas fechas es el recuerdo a nuestros seres queridos, es honrar su memoria, aunque no estemos en el lugar material en donde estén sus restos. Entonces, el cementerio de San Cristóbal de las Casas, fuera de esos días de muertos, sigue teniendo vida. Estas fotos que estoy poniendo aquí son muestra de ello, muestra de aquellos que van constantemente a llevar flores, a acompañar, a cuidar, a cortar pasto, a orar. Es un cementerio que realmente, no importa el día que vayamos, la hora a la que vayamos, encontraremos a alguien que está ahí. Y ahí está ese patrimonio cultural que debemos de valorar con todo lo que implica. Tenemos también las expresiones de la música cuando son los entierros, no faltan muchas veces los entierros, no faltan todavía los cortejos fúnebres que desde la ciudad llegan a ritmo a pie prácticamente y paralizan el tráfico y se puede volver un caos la ciudad, pero este rito, este patrimonio cultural sigue de alguna manera resistiendo a su desaparición. Podemos ver a los cantantes, o sea, ir al cementerio en cualquier día es también una aventura para comprender lo que significa vivir ese espacio y darle vida a ese espacio, cómo sus habitantes le damos vida al lugar. Ya para concluir, simplemente, pues, ¿qué más? Aparte del patrimonio histórico, del patrimonio artístico, del patrimonio cultural, ¿qué más podría rescatarse desde un cementerio en términos patrimoniales?
Para empezar, yo mencionaría simplemente una referencia ecológica. Aquí estamos viendo en estas fotografías la riqueza vegetal del cementerio, obviamente, por un lado, por sus arreglos de flores naturales, pero también vemos aquí este espacio verde que entona muy bien con las montañas circundantes. En este caso, apuntan casi a San Felipe Catepec, hacia el suroeste. Sí, suroeste, perdón. El cementerio, sin embargo, está cambiando. Esta era la capilla original de 1908 y desde hace 10 años existe este velatorio municipal afuera del cementerio. Pues está cambiando en términos arquitectónicos, en términos de disposición, pero también está cambiando en términos del hábitat o del paisaje ecológico, como nos mencionaba el maestro Isaac. Un paisaje que en el caso chiapaneco es un paisaje, el paisaje funerario es un paisaje muy vegetal, muy rural, verde, de amplios espacios abiertos a la vegetación y en sintonía con la naturaleza. Estas fotografías son de el panteón contiguo posterior al actual cementerio, que estaba destinado a quienes fallecían por enfermedades contagiosas, y hoy en día ha desaparecido. En su lugar existe el Hospital de las Culturas. Y para que este Hospital de las Culturas tuviera lugar, y obviamente debe ser necesario para la salud de los vivos, pero sin embargo podemos ver aquí aquello que se perdió. Y se perdieron, sí, construcciones antiguas, construcciones de un patrimonio artístico que pues ahora podremos estudiar así, en fotografía, pero también se está perdiendo el entorno ecológico. Y esto ya no solamente concierne al cementerio, es un problema urbano en general de San Cristóbal de las Casas, en donde los espacios verdes están siendo cada vez más escasos y el hábitat original de la ciudad, en particular los numerosos humedales que existían, están también desapareciendo y pueden crear pues daños ecológicos todavía impredecibles, pero que ya son inminentes. Simplemente unas fotografías para ver cómo se ha ido saturando el cementerio. Esta fotografía grande es de 1966. Aquí hice un recuadro en donde se ve una vista aérea de la ocupación del cementerio en ese año, 1966. Y como 40 años más tarde, vean ustedes ya el número de puntitos blancos que nos habla de la ocupación cada vez mayor del cementerio. Hoy en día, 15 años después, podemos ver que este entorno verde, esto es tomado desde el Cerro de la Almolonga, está también desapareciendo y miren ustedes la saturación actual de en el cementerio, ya no puede ser enterrada ahí. Es casi un milagro que este cementerio siga siendo el único de una ciudad que ha quintuplicado su población entre 1990 y el día de hoy. Entonces, aquí tenemos también un reto a título demográfico, además de ecológico y de otro tipo de cuestiones patrimoniales que van de la mano con el patrimonio funerario. Pues lo dejaría hasta aquí, Israel. Entonces, les agradezco mucho a todos haberme escuchado y pues gracias. Pues muchísimas gracias, doctora, por la charla bastante interesante. A mí me gustaría recuperar quizá tres cosas de lo que se ha dicho hasta ahorita. Primero, la importancia de las fuentes documentales para la recuperación de este patrimonio funerario, ¿no? Lo que justamente nos permite ver cómo ha ido cambiando esta idea de la relevancia del entierro, algunas veces restando la importancia como ocurrió en los primeros años inmediatos a la conquista, y luego incluso con el uso mismo de la palabra cementerio. Por otro lado, que esta idea también me llama bastante la atención, de que construimos la relación con la muerte, pues en determinación también con otros campos, ¿no? El político, el social y lo estético. De ahí esto que mencionabas, ¿no? Que se establece a partir de las relaciones del lugar.
con su gente. Y por último, también me parece de suma relevancia esta idea de la fragilidad del patrimonio, o sea, por el paso del tiempo, por la acción humana, por el crecimiento humano, etcétera, pero de algún modo la riqueza que resguarda este patrimonio funerario existe en términos históricos, pero también estéticos, porque de algún son los vestigios de nuestra propia creatividad. No sé si le parece, doctora, podemos revisar si existe algún comentario al respecto y nos damos un tiempo para poder hacer las respuestas. Claro, claro. Aquí hay uno de Ana Cristina García, y Ana Cristina García pregunta si existe algún proyecto de restauración para las lápidas localizadas en los exteriores de la ciudad. No, Ana Cristina. Bueno, hasta donde yo sé, esto podría ser un tema pues a poner a disposición de las autoridades pertinentes, posiblemente el INAH mismo, el gobierno, el ayuntamiento municipal, o sea, el gobierno local de San Cristóbal, y quizá los vecinos. Es que por eso es un poco el llamado de atención con esta charla, es como hacernos conscientes que hasta qué punto como ciudadanos tenemos la posibilidad de inferir en este tipo de proyectos. Por ejemplo, nos dices de restauración de las lápidas en los exteriores de la ciudad. Bueno, por un lado están las de los atrios, la mayoría de los atrios eclesiásticos, obviamente de San Cristóbal, muchos ya están poniendo bardas para resguardar justamente el espacio de cada iglesia. En ese sentido podría haber quizá alguna, pues no tanto restauración, pero sí cierta protección. Pero en general, por ejemplo, pienso en el caso de la iglesia de San Francisco, que se hizo esta barda, no recuerdo si hace 8 años, quizá más, y se removieron algunas de estas lápidas que mostré en las diapositivas, pero no hubo algún plan por darles un realce. De hecho, creo que algunas se volvieron a poner y otras perdieron lugar, entonces de repente me encontré buscando a ver si todavía existían y algunas ya no las detecté. Así que creo que sería urgente poder, pues por lo menos documentarlas, ¿no? Poder identificarlas, ya esperando mucho más que hubiera algún proyecto de restauración. Ok, luego hay algunos otros comentarios más que preguntas, pero bueno, hay, por ejemplo, Luis Fernando Urbina Cepeda, pues dice que urge iniciar con estas acciones conjuntas ante las autoridades correspondientes, pues para hacer un trabajo integral en relación al rescate de este patrimonio histórico, artístico y cultural. Y bueno, también manda pues felicitaciones. Hay comentarios también, por ejemplo, la arquitecta Marisela de Sánchez dice: es necesario proteger los humedales y la arquitectura y al arte sacro. O sea, hay varias felicitaciones y agradecimientos por la charla. Carlos Ramírez también escribe un comentario, dice si tiene una duda de si hay algún registro de exhumaciones del cementerio anterior para ser enterrados en el actual. Sí, esto ya correspondía, como ya era un cementerio a cargo de la autoridad civil, es decir, del ayuntamiento, es parte del archivo histórico municipal, que por cierto mencioné ahí que está actualmente en condiciones deplorables pues ni siquiera mantenimiento. Se encuentra el acervo en lo que es el teatro de la ciudad, que es una zona de humedal completamente, y eso está haciendo que se pierdan muchos documentos. Ahí es a donde existen algunas peticiones de exhumación del cementerio anterior, del cementerio general, a el cementerio actual. Entonces, no revisé todas, hay por cada año, y creo también que entonces aquí es una doble llamada de auxilio al patrimonio documental, en este caso del Archivo Histórico Municipal, y en consecuencia a estas exhumaciones que tuvieron lugar para ser reinhumadas en el cementerio actual. Hay que contar que si el cementerio actual empezó en 1897,
en el cementerio previo tuvieron que pasar 10 años para que la gente pudiera pedir las exhumaciones. Entonces es a partir del siglo XX, perdón, cuando empiezan estas peticiones, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es el caso también del coronel Crescencio Rosas, que también fue exhumado y su columna de su monumento funerario se encuentra en el cementerio actual. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por las respuestas. Se ha cumplido ya el tiempo programado para esta charla y no me resta más que agradecer infinitamente la participación de la doctora Luz del Rocío Bermúdez y por supuesto a todos quienes nos siguieron a lo largo de esta transmisión. Me gustaría antes de que nos despidiéramos dejar la palabra a la doctora Luz por si quiere hacer algún comentario final ya para despedirnos. Gracias, Irael. Sí, quisiera pues agradecer a quienes se dedicaron su tarde para esta charla. Qué bueno, y espero que después pueda seguir, como dicen ahí, la urgencia de estos temas y de que podamos seguir charlando y discutiendo y tomando decisiones. Y en ese sentido, pues promover el curso taller sobre arte funerario en todo Chiapas, que estamos organizando como parte de las primeras veces del Comité Chiapas de ICOMOS para los días de noviembre. Quienes gusten inscribirse, es un curso gratuito, va a ser llevado de manera virtual, pero nos va a enseñar a apreciar este patrimonio funerario desde las distintas localidades de Chiapas. Lo que pretendemos aquí es abrir esa riqueza de ese patrimonio funerario por todo el estado, que sin duda deben haber joyas y mucho más por seguir rescatando. Entonces creo que ahí está el link, Irael, y nuevamente muchas gracias por la invitación y por el momento que hemos compartido. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a continuar con este ciclo de conferencias sobre el patrimonio funerario y el siguiente miércoles en punto de las 5 de la tarde estaremos conversando con la maestra Enerina Domínguez sobre la tumba de las sirenas y el sepulcro de Nerina García en el Panteón de San Cristóbal de las Casas. Platicaremos sobre el mito que le acompaña, sobre la información histórica en torno a este personaje y la relevancia social estética de este mausoleo en el entorno funerario local. No se lo pierdan, por favor. De nuevo cuenta, muchísimas gracias a todos por seguirnos. Cuídense. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.